Tres maneras de ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 18, nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta semana pudimos disfrutar de un hermoso tiempo de familia, donde la mesa fue arreglada de una manera especial, al igual que la comida. También tuvimos la oportunidad de agradecer a Dios lo que tenemos y a quien tenemos a nuestro alrededor. Desde pequeño nos enseñan que tenemos que dar las gracias por lo que recibimos. Gracias por la comida, gracias por la salud, gracias por la amistad, gracias por la ayuda que nos están ofreciendo cuando estamos en dificultades. El ser agradecido involucra tener una disposición especial hacia la persona que está haciendo algo por nosotros. Hay tres actitudes que podemos tomar esta mañana referente al agradecimiento, o tres principios. Uno, primero, con Dios. Segundo, con lo que tenemos, ser agradecido con lo que Dios nos da. Y con las personas que nos rodean. Hay tres situaciones en la vida del apóstol Pablo donde podemos ver claramente estos principios. Primero, el apóstol Pablo es agradecido hacia Dios. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Y en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 8 al 11. El apóstol Pablo estaba agradecido con Dios porque salió a su encuentro. En Hechos leemos: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Según los cánones establecidos por los hombres, era imposible que Pablo tuviera un acercamiento hacia la fe cristiana. Los versículos 20 y 21 de este capítulo 9 nos dicen: y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Primera de Corintios capítulos 15, versículos 8 al 11, y nos dice: y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más significante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos. Esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pablo estaba agradecido. ¿Pero por qué? Porque su perspectiva era otra. Después que Jesús le habla, ya no tenía esa alegría superficial. Ya lo que le habían enseñado dejó de ser más importante que de la persona que le estaban enseñando. Lucas capítulo 7, versículo 47 dice: por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo estaba agradecido por lo que tenía. En Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13 leemos: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin haya vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenía interés, solo que no había tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agradecido con lo que tenemos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pasado por situaciones difíciles, apremiantes y también momentos
más holgados económicamente. Es humano sentirse abrumado en las necesidades. Creo que el apóstol Pablo lo sintió, pero él supo ser agradecido incluso en estos momentos difíciles. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 26 y 27, dice: en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Podemos ver que a pesar de las situaciones, Pablo agradecía a Dios por haberle llamado al ministerio. Entonces, nuevamente, es humano sentirse abrumado, pero no puede privarnos de tener un corazón agradecido. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? El apóstol Pablo también nos da otra enseñanza. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice: orad sin cesar. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir adorando a Dios a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Tenemos que ser agradecidos por lo poco y por lo mucho que Dios nos da. Tenemos que ser agradecidos por el amor que Dios ha tenido con nosotros. Tenemos que ser agradecidos por el perdón que Dios ha tenido hacia nosotros, hacia nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos de que Dios nos haya mirado y de que Dios nos haya perdonado y que Dios nos tenga preparada una morada para nosotros allá en el cielo. En esta tierra vamos a pasar aflicciones, la Biblia nos enseña. Pasaremos problemas y dificultades, pero nuestra meta no está aquí, sino allá en el cielo. También el apóstol Pablo estaba agradecido por los amigos del ministerio y los nombra. Y dice de Timoteo, dice de Tito, Silvano, Bernabé, Clemente, Gallo, Lucio, Jasón, etc. También agradecido de mujeres, Febe, Lidia, Ninfa, Pérside, Evodia, Síntique. Matrimonios, agradecidos. El apóstol Pablo escribía y agradecía todo lo que ellos aportaban a su ministerio. Aquile, Priscila, Andrónico y Junías. A hombres ricos, a Filemón. A esclavos, Onésimo. Los trata con amor y respeto. Son hermanos y hermanas indispensables para la misión. Romanos capítulo 16, versículo 13 dice: saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Es importante como Pablo reconoce el trabajo y la amistad de los que están a su alrededor. Reconocía su ayuda, su trabajo, su entrega, sus oraciones. Pablo entendía que el trabajo de su ministerio era posible realizarlo. Era imposible realizarlo solo. Era imposible hacer esa gran obra sin la ayuda de todos los que estaban a su lado desinteresadamente. Al igual que Pablo, nosotros debemos ser agradecidos y reconocer a los que están a nuestro lado y nos ayudan desinteresadamente en muchas áreas de nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana. Recuerde usted esas personas que han invertido en usted, en tiempo, en dinero, en ayuda. Entonces, como el apóstol Pablo nos enseña con su vida, con sus hechos, no solamente con sus palabras, sino con lo que él vivió, lo que escribió, él lo vivió. Entonces tú, hermano querido, tienes que vivir la palabra, tenemos que vivir el evangelio, tenemos que trabajar en la obra, tenemos que ser agradecidos con Dios, tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos que ser agradecidos con los que nos rodean. Debemos dar gracias a Dios en todo, debemos dar gracias a Dios incluso en el problema, en la dificultad, en los tiempos de angustia. Tenemos que ser agradecidos y tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que levantar nuestras manos y adorar su nombre. No por lo que nos da, no por el carro que manejamos, no por el hogar o la casa donde vivimos, sino por lo que Él es, que es nuestro Dios, nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, querido hermano.